Damos la bienvenida al doctor Salim Saidán, catedrático universitario de la PUCE, experto en Derecho Constitucional. Doctor Saidán, realmente lamentable lo que está sucediendo en el país, la división, los enfrentamientos, la violencia que marcaron el 11º día de las protestas, pero lo más preocupante son las amenazas que se ciernen. Y quisiera iniciar este diálogo preguntándole en qué situación de riesgo se encuentra el Estado de Derecho y la democracia en Ecuador. Buenos días, estimado Gustavo, estimada Rosana, gracias por la invitación y un saludo también a todos los que nos ven. Bueno, muy compleja la situación, ¿no? Efectivamente, no está en riesgo solamente la estabilidad del gobierno, sino está en riesgo el sistema republicano, el sistema democrático del país, ¿sí? Este momento no se trata de asumir una posición, una postura a favor del gobierno, ¿sí? Yo lo he criticado, pero creo que lo apoyo la estabilidad del régimen democrático, ¿sí? Que no existan intentos de desestabilización ni aprovechamiento de ciertos actores políticos. Hace un momento comentaba usted, Gustavo, que efectivamente hay un actor político en particular que quiere aprovecharse, el señor Rafael Correa, ¿sí? Con nombre y apellido. Miren, 2 tweets, nada más de los que se pueden destacar, porque unos cuantos retweets también ya parecerían dejarnos claros qué es lo que pretende este señor. En uno de los tweets dice Correa huele a pacto. Ayer, que justamente el gobierno había cedido en, digamos, desistir de la requisición de la Casa de la Cultura para que pueda ser ocupada por los manifestantes indígenas para que se reúnan en asamblea, que era uno de los pedidos de las condiciones de los indígenas para dialogar, ¿sí? Mucha gente pensó que eso podía abrir los canales de diálogo, que justamente el ceder por parte del gobierno podía abrir la posibilidad del diálogo por parte de las comunidades indígenas. Se lo veía justamente como una acción procedente para bajar un poco la tensión y ojalá encontrar un camino del diálogo. Y además vale decir, doctor Saidán, que este paso dado por el gobierno nacional fue reconocido por la gran mayoría de la sociedad, que realmente está a la expectativa de que esta situación llegue a sentarse en un diálogo sensato para resolver los problemas. Efectivamente, eso fue bien visto por buena parte de la sociedad, que vio con esperanza, ¿no? ese paso. Algunos lo criticaron, algunos ya advirtieron que podía haber sido utilizado como un punto estratégico para acudir a la asamblea, acudir al Palacio de Gobierno, y efectivamente no se equivocaron, ¿no? No se equivocaron. Pero lo que decía de Rafael Correa es importante, ¿no? Hay 2 tweets. Miren uno de los tweets. Huele a pacto, bien si se pacifica Ecuador, pero la CONAIE debe pensar estas cosas antes de iniciarlas. Al igual que octubre de 2019, 11 días de paro para nada, con un costo inmenso. 2 muertos, decenas de heridos, cuantiosos daños materiales. Paz sin justicia es solo pacificación. Y el otro, Saquicela, ¿qué cosa no entendió de que las elecciones anticipadas están estipuladas en la Constitución, artículo 130? Y en consecuencia son parte del Estado de Derecho? ¿Qué nivel? Los corruptos siempre fueron ellos. O sea, el señor Correa, ¿sí?, abogando porque se aplique la muerte cruzada, se destituya al presidente de la República y se llamen a elecciones anticipadas, de aprovecharse obviamente de la coyuntura y de la debilidad del gobierno nacional, que sin duda sí está atravesando una situación crítica. El gobierno creo que hace rato ha perdido credibilidad, ha demostrado improvisación, ha cometido errores. Diríamos coloquialmente que Guillermo Lasso y su gobierno están contra la pared, realmente con una presión muy fuerte encima. Sí, totalmente. Es una situación complicada la que enfrenta el gobierno. Pero ya, ¿qué más puede hacer el gobierno, Gustavo y Rosana? Miren, se dio el gobierno nacional al justamente anunciar algunas medidas compensatorias ante los 10 pedidos de la CONAIE, ¿sí? Ustedes recordarán, Gustavo y Rosana, que el gobierno nacional anunció el aumento del bono del desarrollo humano a $55, ¿sí? Además de eso, anunció que iba a subsidiar hasta el 50% el precio de la urea para pequeños y medianos productores, ¿sí? Adicionalmente, hablaba de la revisión de los subsidios de la gasolina, ¿no?
Se condonaron deudas también para agricultores. Se condonaron deudas de 3.000, 5.000 dólares. Es decir, el gobierno nacional dio un paso, se dio algo. No acogió todos los pedidos, ¿sí? Pero sí anunció medidas importantes de conformidad a cada uno de los 10 pedidos. Sin embargo, del otro lado no han cedido en lo más mínimo, Gustavo. Y eso es lo que preocupa, ¿no? El país enfrenta un problema de dirigencia. No solamente dirigencia a nivel gubernamental, dirigencia indígena. Este señor Issa es un mal dirigente, es un irresponsable dirigente. Yo creo que el calificativo que merece este señor es el de terrorista. ¿Por qué razón? Porque infunde terror en la población. La población está aterrorizada, tiene miedo de salir, ¿sí? Tiene temor de salir, teme por su seguridad y justamente por los discursos incendiarios de este señor, que moderó su discurso hace 3, 4 días por estrategia, ¿no? Pero los primeros días, las declaraciones de este señor fueron absolutamente irresponsables, incendiarias. Yo creo que avivó el fuego, ¿sí? Avivó el fuego. Y no puede decir, no, lo que pasa es que tengo que respetar las decisiones colectivas, lo que pasa es que yo tengo que respetar las decisiones de la asamblea. ¿Qué decisión colectiva se puede tomar en una asamblea de miles de indígenas en la Casa de la Cultura? ¿Sí? ¿Qué es lo que podría pasar si es que él asume una posición más moderada? ¿Sí? Alienta sus bases para que justamente puedan adoptar una posición ya un poco más sensible y que pueda acoger algunos de los pedidos que hace el gobierno nacional. Por ejemplo, que paren los bloqueos en las vías, que permitan el paso de los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta que el gobierno ha cedido, ha dado muy buenas señales, y de parte de la dirigencia indígena absolutamente nada. Ahora, doctor Saidam, es indiscutible que un diálogo es urgente, pero quizás volviendo a esta posición que han tomado algunos asambleístas, antes de entrar con esta entrevista dimos a conocer de algunos legisladores que ya han firmado para dar paso a que se aplique dentro de la Asamblea Nacional el artículo 150, numeral 2. Sería importante conocer, según su criterio, cuáles son las posibilidades reales de que esto pueda avanzar, de que esto pueda proceder, y qué implicaría. ¿Únicamente se necesitaría una mayoría en la votación para proceder? Coméntenos, por favor, algunos detalles sobre cómo procedería este pedido que están haciendo los asambleístas. Bueno, algunos asambleístas, entre ellos el señor Doret, la señora Gómez, la señora Holguín, sin duda lo que pretenden es que se aplique la muerte cruzada. Y la muerte cruzada desde la Asamblea hacia el Ejecutivo consistiría en lo siguiente. La Asamblea, por grave crisis política y conmoción interna o por arrogación de funciones, puede destituir al presidente de la República. Lo puede hacer, ¿sí? Sin embargo, si lo hace, ¿sí? Tendría que reunir, si lo quiere hacer, necesita reunir más de 90 votos, ¿no? No es fácil reunir los votos para aplicar la muerte cruzada. Lo que han hecho estos señores asambleístas es anunciar que ponen sus cargos a disposición. Me he olvidado también de Fausto Jarrín, ¿sí? Ellos hace rato que están anunciando que ponen sus cargos a disposición, que deben hacer lo propio los otros asambleístas, y parece que los otros asambleístas no quieren dejar el cargo. Saben que si enfrentan una nueva elección, posiblemente no sean electos. Miren solamente qué es lo que pasa con Pachacutic, ¿sí? Pachacutic tuvo un récord histórico, ¿sí? De asambleístas. Yo creo que jamás van a obtener el número de asambleístas que lograron gracias a Yacu Pérez, la votación de arrastre del candidato presidencial. Si es que ellos aplican la muerte cruzada, dejan también sus cargos, ¿sí? Ponen a disposición sus cargos y se convoca elecciones anticipadas presidenciales y legislativas. Ellos no quieren perder su cargo. Le ha costado mucho al correísmo reunir los votos para
llegar a aplicar la muerte cruzada. El Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, doctor Saidán, no apoyar. Mientras, suponiendo que una situación así llegara a darse, mientras se convoca a este proceso eleccionario, ¿quién quedaría al frente del país? Exactamente, ese es el tema, ¿no? El señor Borrero, el vicepresidente de la República, ¿no? Y no creo que tiene voluntad de asumir el cargo de presidente de la República. Es otra dificultad también práctica. Y además los indígenas dudo que apoyen que asume el poder. Puede resultar redundante esto, pero ¿qué le hace pensar a usted que Alfredo Borrero no quiere asumir el cargo? Su falta de presencia, su falta de acción efectiva, ¿sí? Recién tuvo dos apariciones públicas en este paro, y una pasividad preocupante durante todo el gobierno, ¿no? Yo lo vi al señor Borrero hacer un recorrido de los hospitales públicos de la red pública de salud para ver el estado en el que se encuentran. De ahí no lo vi más. Entonces, es un vicepresidente que no lo veo, digamos, asumiendo el cargo de presidente de la República, y sobre todo lo veo sin equipo. Me parecería muy grave que asuma el señor Borrero, porque si es que nos quejamos del equipo de Lasso, veo más preocupante el equipo de Borrero, ¿no? Es una persona que no tiene experiencia en la gestión pública. Es una persona que no ha demostrado interés en la función pública. Así que no veo que esa sea la solución. Al menos que quieran destituirlo también a él y que quieran que asuma el señor Saquicela, que es el siguiente en orden de sucesión al que le correspondería asumir, que sí veo que podría convenirle al correísmo en particular. Y en el caso de la Asamblea Nacional, ¿qué pasaría? ¿Nos quedamos sin asamblea mientras se da ese proceso de elecciones? ¿O quiénes asumen? Sí, efectivamente nos quedamos sin asamblea, y lo que deberíamos hacer es pedirle al CNE que convoque elecciones anticipadas. Y esa convocatoria de elecciones anticipadas va a tomar algunos meses, ¿sí? Mientras tanto, ¿qué hacemos con los graves problemas del país? Podemos pensar en esa situación caótica que viviríamos en el país, con un costo gigantesco para todos, absolutamente todos los ecuatorianos. No quisiéramos imaginar ese escenario. Creo que es muy importante estar conscientes de que tiene que preservarse el Estado de Derecho, la democracia débil, pero en fin, democracia ecuatoriana. El mensaje, por otra parte, está dado, doctor Saidán. El gobierno, pase lo que pase, esperando que continúe y que no venga este desbarajuste que usted vislumbraba o señalaba podría darse, el mensaje tiene que dar un golpe de timón, un cambio en sus políticas públicas que ha venido hasta ahora solamente priorizando el manejo económico, descuidando el área social y generando ese fermento que ha explotado ahora. Todos los sectores del país piden una tregua. Lo han hecho más de 300 organizaciones nacionales e internacionales, lo hace la Iglesia, y esta tregua podría ser el inicio del diálogo. Eso es lo que se pretende. La siguiente pregunta es: ¿hasta dónde puede y debe ceder el gobierno de Guillermo Lasso sin perder márgenes necesarios de control, de maniobra administrativa del Estado? Nos guste o no nos guste, para eso elegimos un presidente y un gobierno, sin poner en riesgo la estabilidad de la democracia, el Estado de Derecho, la gobernabilidad. Bueno, compleja pregunta, estimado Gustavo. Creo que el gobierno nacional no debía ceder, por ejemplo, con respecto a la reducción del precio de la gasolina, ¿sí? Debía mantener los subsidios al combustible como están. Miren que hay un tema importante ahí, ¿sí? Si queremos combatir el calentamiento global, no solo que hay que eliminar los subsidios de los combustibles, sino que hay que incrementar su precio con impuestos. Pues encareciendo la gasolina, no solo que se promueve una menor emisión de gases de efecto invernadero, sino también se alienta la generación y consumo de energías alternativas, limpias, como la solar, la eólica, ¿sí? Miren lo que ha propuesto la dirigencia indígena. Ha propuesto que se reduzca el precio de la gasolina. Pero ya hemos visto que la Diesel y la Ecopaís,
la gasolina que no es la super, digamos, por llamarlo de alguna manera. Hay dos denominaciones, la extra y la Ecopaís. La extra y la Ecopaís, me olvidaba el nombre. La extra y la Ecopaís se ha mantenido en un precio hace algún tiempo atrás, ¿sí? Justamente pensando en el transporte de productos, que es lo que podría preocupar a la dirigencia, ¿no? Que si sube la gasolina, pueden subir los productos, al subir justamente el costo del transporte, ¿sí? Efectivamente, ¿cómo se soluciona? Focalizando el subsidio de los combustibles. Creo que en ese tema que es complejo y técnico tiene que estudiarlo el gobierno nacional. En esa parte yo estoy a favor de que el gobierno ceda, ¿sí? Pero tampoco excesivamente, porque insisto, va en contra justamente de lo que se quiere hacer con respecto a los problemas ambientales, ¿sí? Si se quiere combatir el calentamiento global, ¿sí? No solo que hay que eliminar los subsidios a los combustibles, insisto, hay que incrementar su precio. Lo recomiendan inclusive en Naciones Unidas. Son importantes decisiones que han tomado algunos gobiernos justamente por temas ambientales. Se supone que ellos están comprometidos con el respeto a la naturaleza, con el respeto a la Pachamama. Yo no veo coherencia en ese pedido, ¿sí? El respeto a la Pachamama no se condice con un reclamo tendiente a conservar subsidios a la gasolina, con cortar árboles y quemar neumáticos o llantas. No es una posición coherente la del movimiento indígena. Por otro lado, también creo que el gobierno nacional debe ceder en cuanto a los insumos agrícolas, ¿no? Tiene que revisar qué tipo de insumos utilizan las comunidades indígenas para producir los productos. Creo que tiene que ser mucho más sensible en ese sentido. Tiene que atender las demandas también de respeto a los derechos colectivos, sin duda, ¿sí? Por ejemplo, se ha descuidado algo relacionado con los derechos colectivos, especialmente con el derecho a la consulta previa. La extracción de recursos naturales no renovables, ¿sí?, debe estar sujeto a una consulta previa. Esa consulta previa no está regulada por ley como corresponde, ¿sí? Está regulada mediante reglamentos en el ámbito petrolero y no está regulada siquiera mediante un reglamento en el ámbito minero. Entonces, en eso yo les doy la razón a las comunidades. Necesitamos regular de mejor manera el derecho a la consulta, ¿no? Y ese es un importante derecho dentro de los derechos colectivos que ellos tienen. Creo que tenemos que ser más sensibles en cuanto a la búsqueda de igualdad, en cuanto al respeto a sus derechos. Creo que han sido históricamente excluidos. Ahí está la causa del problema. Eso sí, en eso doy la razón, digamos, al pedido de las comunidades. Las comunidades han sido históricamente excluidas, maltratadas. La violencia cultural y estructural es una problemática presente en el país. Es una violencia invisible, como lo dicen algunos expertos, ¿no? Y esa violencia invisible, ¿sí?, ¿qué es lo que provoca? Violencia directa, la violencia visible, la violencia que se observa actualmente en las calles. Entonces, creo yo que toda esta histórica marginación ha sido el detonante, sin duda, pero también la irresponsable conducción de las comunidades por parte de la dirigencia indígena. Es un problema de dirigencia. Entonces, yo creo que puede ceder hasta cierto punto el gobierno, pero no más porque va a resultar más debilitado, le va a ser imposible gobernar en lo que resta del periodo y eso puede perjudicar, insisto, la estabilidad del régimen democrático, ¿no? Una pregunta sobre la muerte cruzada, doctor Saidán, en su ilustrado y valioso criterio. ¿Debería esta figura mantenerse dentro del orden jurídico ecuatoriano? ¿Es una figura adecuada para una débil democracia, para un país en permanente crisis como es Ecuador? Le pregunto esto porque uno de sus colegas en una entrevista el día de ayer nos decía que para lo único que ha servido ha sido para ser utilizada como amenaza, como estrategia de comunicación, y que si efectivamente se la llega a usar, no se diga en situaciones críticas como ahora, generaría una profunda crisis de gobernabilidad con letales efectos para la estabilidad política, social, económica del país. Bueno, la hemos tenido vigente ya algunos años, ¿sí? La hemos tenido vigente desde el 2008 y nunca se ha aplicado, producto de que ha servido solamente para la amenaza entre los actores políticos, especialmente de parte del presidente de la República.
Amenazó con aplicar la muerte cruzada en varias ocasiones, Correa, ¿sí? Actualmente el presidente Moreno amenazó con aplicar la muerte cruzada y no lo concretó, ¿sí? No les conviene porque sencillamente implica elecciones anticipadas también a nivel presidencial. Y si no tiene buenos números de presidente de la República, difícilmente va a poder obtener un resultado favorable en la próxima elección presidencial. Lasso se presenta nuevamente como candidato y sencillamente no gana, ¿sí? Entonces, no ha servido más que para amenazar. Yo no estoy de acuerdo con esta figura que es propia de los parlamentarismos, Gustavo. Así es. Esta es una figura que está presente en las formas de gobierno parlamentarias, no en una forma de gobierno presidencial como la nuestra. Fue un tremendo error de la Asamblea Constituyente de Montecristi introducir esta figura que sirve simplemente para provocar más inestabilidad. Finalicemos, si algo más tiene Rosana, por supuesto. Sí, yo quería más bien consultarle al doctor Saidam qué otras salidas ve él. Aspiramos, anhelamos, creo que la gran mayoría de los ecuatorianos, llegar a un diálogo y consensos que permitan superar esta crisis, pero ¿cuáles pueden ser las otras salidas? Definitivamente la violencia no lo es, de ninguna parte desde donde ésta venga, sea del Estado, sea de los infiltrados, sea de los manifestantes. Vemos que la violencia quizás es una muestra de una incapacidad de poder resolver los problemas. Hay estas otras salidas constitucionales que se estarían analizando en la Asamblea Nacional, pero ¿qué otros caminos podrían haber? Yo no veo otra salida, estimada Rosana, que no sea justamente el sentarse a dialogar. La Iglesia Católica, la Fundación Esquel, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se han ofrecido como mediadores. No les ha gustado esta idea a las comunidades, a la dirigencia indígena, y ha dicho que no va a aceptar a mediadores, que deben ser solamente veedores. Ya la iglesia ha cedido. Bueno, ofrecemos ser veedores, pero siéntense a dialogar. El problema es que yo veo mucha necedad, ¿no? Mucha indolencia, mucha insensibilidad de parte de la dirigencia indígena, ¿no? Parecería importarles muy poco lo que justamente ha hecho el Ejecutivo, ¿no? Ha cedido. Miren, ayer justamente el pedido fue que se desmilitarice el arbolito y la Casa de la Cultura y que les permitan ingresar para reunirse en asamblea. Se reunieron en asamblea, no duró más de una hora, creo, la dichosa asamblea, y al poco tiempo se dirigieron a la Asamblea Nacional y ahí justamente provocaron ese terrible enfrentamiento con la fuerza pública. Entonces no veo voluntad de diálogo de parte de la dirigencia en particular. Ustedes saben que es muy vertical, aunque aparente lo contrario, es muy vertical la forma como se conducen a las comunidades, lastimosamente. No se escucha a las bases de las comunidades, ¿sí? Yo he podido ver poca sensibilidad justamente de parte de la dirigencia indígena. El problema que tenemos es de dirigencia. La otra salida que tenemos es que el presidente ceda un poco más, anuncie otras medidas. Sin embargo, algunos dicen que eso podría debilitar más la autoridad del gobierno nacional, la autoridad del presidente de la República, y podría complicar las cosas, pero no veo otra salida. La dirigencia indígena no muestra señales de apertura, no muestra intenciones de ceder, así que podría ser una opción el ceder un poco más, para que no existan más excusas, más pretextos de parte de la dirigencia indígena, ¿no? Para mantener la medida de hecho. Miren que en este caso los miles de indígenas que han venido a la ciudad son los que han facilitado justamente la infiltración de ciertos vándalos, de ciertos delincuentes y de ciertos emisarios de actores políticos, ¿sí? Miren que inclusive se infiltran al punto que venden la idea de que están ayudando a la gente y emprendiendo acciones humanitarias. Miren, por ejemplo, Agustín Burbano de Lara, con nombres y apellidos. Este señor está en la Universidad Central, ayudando también en la Universidad Salesiana a recoger productos, supuestamente, para ayudar a las comunidades. Era un actor muy cercano a Correa. Era parte del tanque de pensamiento de la Revolución Ciudadana. Entonces, actores políticos como ellos, que, claro, buscan ayudar a las comunidades para que puedan sostener la lucha social, como la llaman ellos, ¿sí? Creo que justamente lo que buscan en el fondo es desestabilizar al gobierno, ¿no? Hay una agenda política detrás. Entonces no hay que perder de vista eso, hay una agenda política detrás. Y por eso es que
la dirigencia indígena tiene que demostrar distancias con ese grupo político que solamente pretende estabilizar y recuperar el poder. Entonces, ojalá que el señor Issa entienda eso y sobre todo recuerde cómo trató al movimiento indígena el señor Correa. Los trataba de ponchos dorados, recordarán que casi pierden su sede, recordarán que les decían personas interesadas en causar el caos, personas que solamente quieren bloquear el desarrollo nacional. Los tildaban de múltiples maneras. Y ahora esos señores son los sensibles a la lucha social, esos señores son quienes apoyan la movilización indígena. Ahí está clarísimo qué es lo que pretenden los correístas justamente en esta coyuntura. Pretenden pescar a río revuelto, pretenden justamente utilizar estas demandas ciudadanas para recuperar el poder y de algún modo desestabilizar al gobierno. Entonces, ojalá que entienda eso. Justamente, doctor Saidán, yo quería pedirle al cierre de este diálogo una reflexión sobre estos temas, esta escalada de violencia, esta división que se evidencia en la sociedad civil, yendo desde los grupos y chats llenos de racismo, de calificativos de todo tipo, a más de enfrentamientos que van escalando, que se van volviendo realmente violentos y peligrosos. No es esto lo que están buscando estos actores tras bastidores. No podemos pedir una situación absolutamente pasiva de que todos los ecuatorianos seamos invitados de piedra. No, pero tenemos que reflexionar mucho en cada paso. ¿Qué es lo que debemos hacer como ciudadanos en estos momentos críticos? Sí, la manera despectiva de referirnos a las comunidades indígenas, esto de indios y otros calificativos, no ayuda. Esto de también descalificar a la contraparte y llamarlos nutelos, privilegiados, no ayuda tampoco. No puede buscarse empatía, por ejemplo, frente a actos vandálicos y violentos. Algunos actores lo piden, no pueden pedir tampoco empatía. Sin embargo, sí podemos contribuir sin utilizar este tipo de calificativos despectivos en contra de las bases de las comunidades, ¿sí? Yo creo que hay que ser muy respetuosos de las bases de las comunidades. Cuestionar a la dirigencia, sin duda. Se han ganado, yo creo que, ¿por qué no decir el desprecio de la gente, ¿no? El malestar de la gente, los dirigentes indígenas. Pero no podemos por eso castigar injustamente a ciertas bases, ¿no? A ciertas bases que lo que hacen simplemente es caer en esta manipulación perversa de parte de los dirigentes. Habían inclusive en Cotopaxi algunas manifestaciones, de algunas declaraciones de algunas personas que reconocían que justamente les exigían acudir a las movilizaciones so pena de ser multados. Entonces hay que entender también la realidad de ciertas comunidades, ¿no? Ciertas comunidades tienen que movilizarse, si no les castigan con multas, ¿sí? Si es que ellos no se acogen a las medidas de hecho. Entonces hay que entender un poco cómo se mueven las cosas al interior de una comunidad, ¿no? Y por otro lado, creo yo que no tiene que ser la oportunidad para sacar el racismo, la parofobia que está presente en el país. Es un país muy dividido desde sus orígenes, ¿sí? Desde 1830 nosotros nacimos como Estado divididos. Así que no hay que acrecentar esa división, esa polarización social, que es lo que buscan justamente ciertos actores políticos que pretenden aprovecharse irresponsablemente de esta movilización. Gracias, doctor Saidán, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, estimado Gustavo y estimada Rosana. Siempre un gusto dialogar con ustedes. El doctor Salim Saidán es profesor de la PUCE, experto en Derecho Constitucional.